Saludos, yo soy Siddharth Janma y hoy les hablaré sobre la revolución industrial y las condiciones urbanas de Inglaterra. La revolución industrial en el Reino Unido empezó al término de la revolución agricultural, por diferentes maneras, como por la ley del Enclosure Movement, que permitía a dueños privados comprar áreas comunes. Muchos campesinos y sus familias fueron obligadas a mover hacia los centros más poblados. Esto naturalmente causó una subida rápida de población en las ciudades más grandes como Leeds y Manchester. Mientras que crecían los pueblos y las ciudades durante la revolución industrial, la necesidad de las residencias más económicas cerca de las factorías aumentaba. Algunos luminarios como Robert Owen estaban dispuestos a crear residencias de caridad para sus trabajadores, pero la mayoría de empleadores no. Estos patrones explotaban sus empleados, erigiendo casas insalubres y de mala construcción. Muchas veces los trabajadores pagaban renta alta para lo mismo. En la prisa de construir viviendas, muchas eran hechas rápidamente con filas aterrazadas. Eran construidas de materiales de pobre calidad, sin ventanas y sin propia ventilación. Algunas de ellas tenían patios pequeños con un inodoro colocado a su fachada trasera. Otras casas estaban colocadas uno delante de otra con baños comunales. Los back-to-back houses, como se llamaban, compartían una pared comunal en 3 de las 4 paredes, con el muro frontal teniendo solamente una puerta y ventana. Tan pronto que se ocuparon estas residencias, se convirtieron a barrios marginales. La mayoría de la gente pobre vivía en viviendas superpobladas y inadecuadas. El primer oficial de Liverpool, William Henry Duncan, encontró que 1/3 de la población vivía en bodegas que no tenían ventilación ni sanitación. En una instancia, habían 16 gentes de distintas familias viviendo en un área de 5 por 4 metros. Arreglos sanitarios eran inexistentes y muchos inodoros, por decirlo así, eran hechas de tierra y venían gente por la noche para vaciarlas. En distritos hasta más pobres, el desperdicio se tiraba encima de una pila al lado de las casas. El líquido de los inodoros se filtraba hacia la tierra y contaminaba los suministros de agua con germen causante de enfermedades como cólera. Asimismo es que estas casas ganaron una reputación de ser vectores de infección y ciudades grandes como Manchester y Liverpool prohibieron la construcción de ellas. Durante la mitad del siglo XIX, esta forma de vivienda se consideró inadecuada y una amenaza a la salud. El paso del Public Health Act de 1875 permitió a las corporaciones municipales que prohibieran nuevas residencias de este tipo. Esto propagó el crecimiento de la construcción de los by-law terraced houses. En ciudades como Leeds, la popularidad de los back-to-back houses no se disminuyó y se continuaron ser construidas hasta los 1930s, aunque la ciudad pasó el Leeds Improvement Act de 1876, que era una regulación de las nuevas construcciones de vivienda que demandaba los patios cerrados, calles más anchas y mejor diseño interior. Antes de la Primera Guerra Mundial, las casas back-to-back fueron rechazadas por la mayoría de la gente y el gobierno inglés, que trató de erradicar estas formas de vivienda. En 1909, un cambio en la ley finalmente prohibió la erección de estas residencias. La introducción de viviendas públicas en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial resultó en concilios para la demolición de barrios bajos. Pero todavía, la popularidad de casas back-to-back en la ciudad de Leeds no se disminuía. Hasta en 1959, un ministro de Parlamento notó que las casas en Leeds no se habían cambiado en generaciones.
Dijo que no hay suministro de agua adecuada adentro de las casas, ni hay bañeras en muchas de las casas. Estas casas todavía existen en Leeds con modificaciones como baños interiores y aire central. Muchos arquitectos modernos quieren que se relajen las regulaciones contra este tipo de vivienda, considerando que ya no hay las preocupaciones de salud que existían en las edades pasadas, como alcantarillas abiertas y inodoros comunales. Una encuesta reciente encontró que casi 75% de la gente de Leeds dice que estas casas tienen un valor cultural y histórico que es sumamente pertinente a la identidad de Leeds. Además de las condiciones de vivienda, las condiciones de trabajo también pintaban las condiciones urbanas de Inglaterra. Al empiezo de la revolución industrial, las factorías y edificios industriales eran por la mayoría construidas y diseñadas de manera utilitaria. Eran edificios estrechos con ventanas anchas para inundar el piso de trabajo con luz natural. De esta manera, el proceso entero de manufactura se podía desarrollar en un solo lugar. Al final de los 1700, preocupaciones de seguridad empezaron a tener mayor influencia a la arquitectura industrial, particularmente en las factorías de molinos. Las preocupaciones de fuego eran tan graves que se diseñaban los edificios para eliminar esos peligros. Por esto, mucha de la arquitectura industrial fue influenciada por las compañías de seguro. Ellos desanimaban los áticos y recomendaban evitación de objetos ornamentales que podrían parar la suspensión de incendios. Esto llevó a los edificios a tener una apariencia incongrua, con ladrillos, conductos y tubos vistos. Con la llegada de nuevas maneras de producción de energía, como el carbón encendido, se requería espacios más grandes adaptables. Gracias a la visión de Albert Kahn, el concreto y el acero entraron en la mirada. Kahn empezó un cambio en diseño industrial que se puede sentir hoy en la arquitectura industrial.